Importante, se está hablando en los últimos días, luego que el cantante querido, conocido en nuestro país, Pedro Suárez Vértiz, le hizo un llamado al Congreso para que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que permite el uso del aceite de cannabis de forma medicinal. El intérprete de exitosas canciones padece de disartria secundaria, una enfermedad que podría generarle menos molestias si es que consume este producto derivado. Hay que señalar que en el Congreso el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo está a la espera de que se elabore un predictamen a fin de que sea debatido en la Comisión de Salud. Y por supuesto esto una vez más nos abre el debate sobre lo que podría ocurrir en nuestro país. Ya hace varios meses habíamos visto cómo un grupo de madres se había organizado para poder cultivar y solicitar este aceite de cannabis en nuestro país en pequeñas cantidades, claro, para curar a sus hijos que habían visto resultados realmente positivos ante atroces enfermedades. Sin embargo, esto hasta ahora es un tema que no encuentra solución y es por eso que el día de hoy vamos a conversar realmente sobre lo que significa el uso de la marihuana de manera medicinal. Federico Infante, del área de prevención y tratamiento de bebida, nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar hay que determinar qué significa exactamente este aceite de cannabis y qué usos podría tener. ¿Por qué se genera tanta polémica, no? Bueno, el aceite de cannabis es de un componente que se llama el cannabidiol, que es un componente que no es adictivo, que no es alucinógeno, y que en otros países, a partir de ese componente, se han desarrollado una serie de medicamentos, en Israel, en Francia, en Estados Unidos, en forma de aceites, de sprays y tal vez de cápsulas, y que tiene la posibilidad de, en algunas enfermedades, de paliar el dolor, por ejemplo, cuando hay cáncer terminal, disminuir en el caso de la epilepsia, las crisis que tienen muchos niños. Y en el caso de la esclerosis múltiple, también bajar un poco permitir la tonificación de los músculos para los pacientes que tienen este tipo de males. Son beneficios comprobados ya. Son beneficios comprobados y para los cuales hay medicamentos, ¿no? En el caso de la epilepsia refractaria, que es la que presentan estos niños que no responden a otros medicamentos, hay un medicamento que se llama el Epidiolex, que está por ser aprobado entre este año y el próximo año en Estados Unidos. Entonces, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que está en el Congreso. El Ministerio de Salud ha formado una comisión científica que evacuó un informe que está a disposición de los congresistas y donde se plantea de que para estos casos, cuando ya que son pocos y que son raros, en el caso también del cantante, que es una enfermedad rara, pero además que no está respondiendo a otros medicamentos, se pudiese importar estos medicamentos que ya existen en el mercado internacional para que estén a disposición de este tipo de pacientes. Sin embargo, aquí todavía es un tema que muchos lo ven como si fuera realmente una droga sumamente adictiva, y no lo es, y esa es la diferencia que hay que marcar, ¿no? ¿Sí? Claro, lo que pasa es que los medicamentos tienen este componente, la marihuana tiene 400 componentes, el cannabidiol es el componente que ayuda a paliar estos síntomas fundamentalmente de dolor, ¿no? O de espasmos que pueden tener los pacientes. Pero hay otro componente que es el THC o el tetrahidrocannabinol, que es el adictivo, el alucinógeno, y que no está presente en estos medicamentos y por lo tanto no necesariamente sería dañino que tuviéramos para la población que lo necesita, que pudiéramos importar estos medicamentos. Y tampoco significa el permitir tener acceso a este aceite de cannabis o al elemento en sí, no significa que se vaya a liberalizar el consumo de la marihuana. Son dos cosas completamente diferentes, pero que la mayoría las une, ¿no? O las asocia, por lo menos, ¿no? Claro, se va a permitir la marihuana medicinal y no la marihuana recreativa, digamos, que tiene componentes tóxicos, adictivos y alucinógenos, pero además cuando se permita el ingreso de esta marihuana medicinal, va a haber un reglamento que va a llevar a que haya un comité médico en cada hospital donde se decida que corresponde que ese paciente la tome y se le dé esa receta al paciente para que la pueda adquirir en ciertas farmacias, no en todas, y ya obviamente bajo supervisión de su médico. Entonces no va a ser de libre disponibilidad.
porque en realidad esa es la idea que sea para casos muy raros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, estos que tienen el problema de la epilepsia, hay como 15 medicamentos que ayudan al tratamiento de la epilepsia y que son muy buenos y que la gente los usa cuando tiene estas crisis, estas convulsiones. Pero hay aproximadamente 200 a 300 niños que no responden a estos medicamentos. Entonces, en esos casos, un comité médico que estudia la enfermedad de estos niños, o en el caso del cantante Suárez Vértiz u otros más, podría decir, bueno, en estos casos corresponde este medicamento. Entonces, va a ser, si bien va a estar, si el Congreso lo aprueba, disponible en el mercado, va a ser obviamente muy acotado y muy regulado por el Comité Científico Médico de cada hospital. Pero necesita tener la autorización. Va a ser obviamente muy acotado y muy regulado por el Comité Científico Médico de cada hospital. Pero necesita tener la autorización médica, ¿no es cierto?, solicitada, que le va a dar al paciente la cantidad exacta mensual, imagino, y eso va a ser fiscalizado también, ¿no? Claro, es por ejemplo como un caso paralelo a la morfina. La morfina se elabora de la amapola, pero de la amapola también se puede elaborar pues la heroína, pero también puede salir este medicamento que es la morfina. Pero no es que uno va a la farmacia y dice yo quiero comprar morfina, ¿no, verdad? Uno no tiene acceso a la morfina, salvo que tenga pues un cáncer muy avanzado y un dolor muy fuerte, se le receta y se le da en el hospital. No es que uno va y lo compra y la tiene y después la puede utilizar para otros fines. Entonces, así como en el caso de la morfina, que está supervisada, también sería en este caso, ¿no? Y sería para estos casos extremos, ¿no? Y además porque traer este aceite de cannabis actualmente es muy difícil, ¿no? Tiene un costo, no solamente el hecho de que ingrese, sino el costo es elevado también. Bueno, ahí la recomendación sería pues que el Estado, ¿no?, a través del Ministerio de Salud, como pasa con los retrovirales para los enfermos que tienen SIDA, lo importe en grandes cantidades, lo pueda subvencionar para que lo puedan utilizar estos pacientes que lo requieran, ¿no? Que muchas veces son casos sociales, es decir, que las familias no podrían pagar el precio del mercado, ¿no? Claro, porque incluso cuando se dio a conocer este caso, el de la Asociación de Madres de Familia, que tenía que velar por la mejoría de sus hijos y que se habían organizado o para conseguir aquí una especie de cultivo, laboratorio irregular, o para conseguir desde fuera, traían de Chile, traían de Estados Unidos, pero los costos de pequeños frascos que se necesitan gotas diarias son bastante caros. Entonces no todos tienen acceso a poder tenerlo y son muchas personas de escasos recursos, muy bajos recursos, que podrían ver su vida mejorada a través de este aceite de cannabis, ¿no? Claro, la ley y el reglamento posteriormente que acompaña a la ley tendría que prever eso que usted está diciendo, ¿no? De tal manera que el Estado asuma un rol rector realmente en el tema y ayude a estas familias que tienen estos niños con estos casos, a este cantante que tiene este problema tan grave, digamos, esta enfermedad rara que no es común, a las personas que tienen esclerosis múltiple y que tomar este aceite les ayudaría, por ejemplo, a poder mover más sus músculos, que no los tendrían tan tiesos, como los veo muchas veces que tienen poca movilidad. Y en el caso de las personas que ya están en la fase terminal del cáncer y que ya algunos medicamentos para el dolor no les ayudan, poder tomar esto como para aliviar el dolor y tener sus últimos días con cierta tranquilidad, ¿no? A ver, entonces ayudaría para la esclerosis múltiple, cáncer terminal, casos de epilepsia. Exacto, sí. Extremos, ¿no es cierto? Sí, y en realidad en el reglamento de la ley tendría que estar estipuladas las enfermedades a las cuales la comunidad científica internacional ha encontrado que este tipo de aceites ayuda, ¿no? No necesariamente ayuda en todos los casos y en todas las enfermedades, ¿no? Y en el caso de las familias que han estado cultivando por su cuenta acá para darle a sus hijos con epilepsia, el problema es que cuando cultivan puede ser que estén cultivando esas plantas que tienen el componente adictivo y estén afectando otras áreas de la salud de sus Justamente hijos. estamos recordando esas imágenes en las que se estaban llevando todo lo que se había cultivado, ¿no? Porque claro, no es un hecho regular, no se tiene la especialización incluso para poder dividir estos elementos y claro, ahí se llevaron absolutamente todo y lo que decían es que estos niños, estos pequeños, se quedaban sin algo que realmente
habían comprobado tenía resultados positivos de, no sé, 20 convulsiones diarias se pasaban a 3 o 4, ¿no? O sea, había una marcada diferencia. Claro, entonces en estos casos, en el caso específico de un tipo de aceite que se llama Epidiolex, que está en su fase final de aprobación en Estados Unidos, si se logra aprobar, utilizaríamos ese medicamento para el caso de estos niños. Ahora, no necesariamente todos los niños que tienen este tipo de convulsiones tan masivas les ayuda incluso el cannabis, ¿no? O sea, no es que sea tampoco la panacea. Y claro, no es que les va a curar la epilepsia, pero por lo menos va a disminuir o hacer que las convulsiones desaparezcan, ¿no? ¿Y por qué cree que todavía tenemos tanto rechazo a un hecho y a un uso medicinal, que estamos estigmatizando el tema de la marihuana en conjunto y no lo podemos dividir, ¿no? ¿Por qué cree que hasta ahora todavía no hemos logrado ese paso? Lo que pasa es que creo que hay desinformación y cuando se habla de marihuana se piensa en adictiva, en la que es tóxica, ¿no? Pero el Perú suscribió un tratado con muchos países de Naciones Unidas el año de 1961, que fue ratificado el año 72, donde uno de sus artículos se dice que si un Estado considera que uno de las plantas que están prohibidas, como la marihuana, la amapola, la hoja de coca, pueden tener fines medicinales y se puede investigar esa línea, que se haga. O sea, abre la puerta a la posibilidad de que podamos utilizar las plantas que están prohibidas porque son drogas ilícitas, digamos, con fines medicinales. Eso está previsto en un tratado que el Perú ha suscrito, entonces no estaríamos tampoco violando ningún tratado internacional porque estaríamos circunscritos a este tema que tiene que ver con la salud y la medicina, ¿no? Ahora, quiero aprovechar su presencia también para dejar en claro el otro lado de la moneda, ¿no? Porque también mucho se habla en sí sobre el uso de la marihuana adictiva, recreativa, y lo que se escuchó también en un momento por ciertas declaraciones de nuestros políticos es que, bueno, casi no había ningún problema en, de repente, consumirla en algún momento. Y lo que quería que quede en claro es que incluso la marihuana actualmente no es la misma que se conocía hace muchos años. Es una marihuana hoy por hoy mucho más adictiva y mucho más difícil de manejar. ¿Es así? Claro, en los años 60, 70, cuando hubo un gran movimiento hippie, digamos, en el mundo, la juventud que consumía una marihuana que tenía un 2-3% de tetrahidrocannabinol, ¿no? THC. Hoy la marihuana que se consigue en el Perú, en el mercado ilegal, tiene 14-15%, 5 veces más. Y en Estados Unidos, en el mercado legal norteamericano, venden marihuana de este tipo que tiene hasta 30% de THC. 10 veces más de la que había hace 40, 35, 50 años. Entonces, la actual marihuana es mucho más adictiva y muchas veces las personas de 50, 60, 40 años que hablan y están pensando tal vez en la que sus amigos o ellos consumían cuando eran jóvenes, no es la misma la de ahora. La ahora es 5 hasta 10 veces mucho más potente y mucho más tóxica y dañina también. ¿Y qué nos causa eso exactamente? Bueno, desde el punto de vista psicológico, a las personas que consumen esa marihuana les genera un síndrome que se conoce como el síndrome amotivacional, es decir, que los deje en una especie de adolescencia perpetua, ¿no? Entonces, personas que son adultas se comportan como si fueran adolescentes, no asumen sus compromisos familiares, laborales. Sí. Son niños grandes, son los que hacen reír en las fiestas, son muy alegres, juguetones, pero no tienen proyecto de vida. Y en el caso de los adolescentes, los chicos y las chicas tratan de vivir el momento. No están pensando en estudiar, no están pensando en hacer un proyecto de vida, de pareja, Entonces eso genera una debilidad por el lado psicológico, ¿no? A través de lo que se llama el síndrome amotivacional, el desinterés por las cosas de su medio. Y por el lado neurológico y cerebral, en el caso de adolescentes y púberes que están culminando el desarrollo de su cerebro, obviamente les genera pues interferencias y problemas como para desarrollar su capacidad cognitiva, su capacidad intelectual, su capacidad emocional, sus afectos. Todo eso que culmina a los 18 años de manera natural en el ser humano. Claro, yo quería que eso quede muy claro porque hay muchísima gente que yo he escuchado dice, bueno, ya ven, miren, la marihuana no es tan mala, la marihuana ayuda, la marihuana nos puede calmar ciertos dolores, entonces no hay ningún problema en su consumo y hay que diferenciar que son dos cosas
completamente distintas. Claro, hay personas que dicen, yo tengo que tomar marihuana para dormir, consumir porque me relaja, yo cuando tengo estrés consumo marihuana, pero no están solucionando el problema, ¿no? El problema de fondo, ¿por qué no pueden dormir? No lo están solucionando. ¿Por qué están con estrés? No lo están solucionando. Están postergando la solución. Entonces, el consumir la marihuana con esos fines los hace evitar enfrentar los problemas y buscarle soluciones. Si realmente tienen dificultades de insomnio, tienen dificultades de estrés, etcétera, que busquen hacer deportes, que cambien sus estilos de vida, que vayan a un terapeuta, que vayan a una consejería, que hagan un coaching, en fin, que practiquen yoga, ¿no? El yoga, en fin, la meditación ayuda para dormir también. O sea, otras cosas que no requieren un elemento externo para sentirme bien. Y aquí en nuestro país tenemos médicos especializados que puedan dar, en el caso que se acepte, por ejemplo, el aceite de cannabis, que puedan dar esas autorizaciones, que tengan la especialidad como para saber cuál es la dosis exacta, o todavía recién se está implementando aquí en el Perú. Bueno, eso tiene que estar reglamentado, tiene que estar en la ley y en el reglamento, ¿no? Pero lo más probable es que sean psiquiatras y neurólogos a los que se les pueda dar esa potestad, ¿no? Que podrían recetar. Y supongo que no todos, sino habrá un grupo selecto de ellos, no especializados en adicciones. Claro, y evidentemente que de repente tengan una preparación previa que el propio Ministerio de Salud pueda otorgar, ¿no es cierto?, exacto, a un grupo para que puedan manejar colegio un poco, médico también. Claro, exactamente, para que puedan manejar la situación. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Encantado. Muy amable, gracias. Nosotros a esta hora, por